Top 5. Los eunucos que gobernaron desde las sombras. Prepárate para una historia que no se enseña en clases. Una historia de hombres sin hijos, sin herederos, pero algunos con más poder del que te imaginas. Porque en cada imperio antiguo, desde Constantinopla hasta Pekín, hubo una figura que sin armas ni corona, dictaba órdenes, guardaba secretos y a veces hacía temblar tronos. Fueron guardianes, estrategas, diplomáticos y víctimas de una práctica brutal, la castración. Una forma de violencia institucionalizada que transformó cuerpos para asegurar obediencia y eliminar amenazas. Pero algunos de estos hombres, convertidos en eunucos por fuerza, por castigo o por el sistema, lograron lo impensable. Ascendieron desde la esclavitud a los círculos más altos del poder. Esta es la historia de 5 de ellos. 5 eunucos que no dejaron descendencia, pero sí dejaron legado. Bienvenidos al Top 5 de los eunucos que pasaron a la historia. Puesto 5. El guardián de las llaves del harén en el Imperio Otomano. ¿Quién podía tener más poder que el propio sultán? El eunuco que dirigía los hilos del harén. El gran Imperio Otomano, con su capital en Estambul, se extendía por lo que hoy son Turquía, Grecia, Siria, Egipto y Arabia Saudita. Y en su palacio más íntimo latía un microrreino dentro del reino, el harén imperial. Allí vivían las esposas, las madres de príncipes, las concubinas y también la madre del sultán. Pero el harén no era un santuario pasivo de siluetas tras velos. Era el centro reproductivo y simbólico del poder. De allí salían los futuros herederos, se tejían alianzas dinásticas, se dictaban favores. ¿Y quién lo controlaba? No era el sultán, era su eunuco. Y no cualquier eunuco, sino el que ocupaba el cargo de Kislar Agassi, jefe de los eunucos negros. Traído de Etiopía u otras regiones africanas, castrado desde niño, entrenado para servir. ¿Por qué un eunuco y no un noble? Porque al carecer de capacidad reproductiva, se volvía seguro para la sangre del sultán. Sin hijos propios, sin clan rival, sin herencia que disputar. Uno de los más recordados fue Asi Beshir Aga, un eunuco de origen africano que llegó a ser más influyente que muchos visires. No solo dirigía el harén, tenía en sus manos enormes sumas de dinero, elegía funcionarios clave del Estado y era quien decidía qué mensajes llegaban o no al oído del sultán. ¿De dónde salía su poder? De 3 fuentes principales. Primera, las fundaciones religiosas que él mismo administraba, una especie de fideicomisos eternos que generaban ingresos para financiar mezquitas, escuelas y hospitales. Segunda, el comercio de objetos de lujo, como perfumes, tejidos y joyas que pasaban por el harén y eran negociados bajo su supervisión. Y la tercera, su papel como intermediario diplomático, especialmente con embajadores europeos, que sabían que, si querían algo del sultán, primero tenían que convencer a Beshir. En resumen, el poder del eunuco no provenía de su linaje, pero ejercía poder comercial y diplomático a pesar de las consecuencias de su castración, escasa barba o ausencia total de ésta, sin herederos, sin familia a quien cuidar, pero con las llaves del trono y las cuentas del palacio. Si esta historia te gustó y quieres saber más sobre los eunucos negros,
que manejaron imperios desde las sombras? Te dejo en la descripción un artículo fascinante de la historiadora Jane Hathaway. Allí conocerás más sobre Asif-eshir Aga, el hombre que sin corona ni descendencia movía los hilos del Imperio Otomano y vivió casi 90 años, algo excepcional para un eunuco. Puesto 4. Jauhar al-Sikili, el eunuco que fundó una ciudad. De esclavo a general, de invisible a arquitecto de imperios. Imagina nacer en Sicilia a mediados del siglo X. Eres un niño de origen eslavo o bizantino, capturado durante una expedición, vendido como esclavo y castrado antes de conocer la libertad. Te arrebatan el nombre, la lengua y la infancia. Pero no todo está perdido. Aquel niño se convirtió en Jauhar al-Sikili, uno de los más poderosos estrategas militares del califato fatimí, una dinastía chiita rival del califato abasí, que gobernaba desde el norte de África. ¿Te suena el califato abasí? Sí, el mismo donde Harún al-Rashid recorría las calles para escuchar lo que no le contaban en el palacio, mientras Sherezade trataba de no morir contando cuentos. ¡Ese imperio! Por otra parte, los fatimíes eran sus rivales, como si fueran de otro cuento, pero con más estrategia, menos efrix, y con eunucos fundando ciudades. Si esto te llamó la atención, corre a ver mi serie de las 1001 noches. Te la dejo en la descripción. Jauhar fue secretario, comandante y finalmente el hombre de máxima confianza del califa Al-Mu'izz li-Din-Allah. ¿Te imaginas empezar sin patria, sin linaje y terminar fundando una capital imperial? En el año 969 después de Cristo, Jauhar lideró la conquista de Egipto sin apenas derramar sangre, pero no se detuvo allí. Siguiendo las órdenes del califa, diseñó desde cero una ciudad palaciega, con avenidas rectas, murallas, mezquitas, mercados y plazas reales. La llamó Al-Qahira, la victoriosa. Con el tiempo, esa ciudad no solo creció, se convirtió en la actual capital de Egipto, El Cairo. ¿Por qué este eunuco merece el puesto 4? Porque sin descendencia fundó una capital, porque sin corona diseñó una ciudad para sultanes y porque su nombre, que casi se pierde en la infancia, hoy late en el corazón de El Cairo. Puesto 3. Bagoas, el envenenador de Persia. Persia, siglo IV a.C. El sol brillaba sobre los palacios de Susa, pero las verdaderas sombras se movían dentro. Una figura delgada, elegante, sin herederos ni corona, tejía redes de poder alrededor del trono. Su nombre era Bagoas, un eunuco. Se dice que fue castrado en su juventud y vendido como esclavo a la corte aqueménida. Allí, junto al rey Artajerjes III, no solo ganó poder, sino también intimidad. ¿Fue su amante? Algunas fuentes antiguas lo insinúan, y sí, en muchas cortes antiguas, los eunucos eran compañeros cercanos de los reyes. No podían engendrar herederos, no fundaban dinastías, eran discretos y por eso eran deseados. Pero Bagoas no era solo un favorito, era el gran operador político del imperio. Durante años controló el acceso al rey, las decisiones del palacio y hasta los venenos. Bagoas envenenó a Artajerjes III.
Las fuentes dicen que sí, que cuando Artajerjes III dejó de ser útil, Bagoas lo mandó a matar y puso en su lugar a su hijo. ¿Final feliz? No, también lo envenenó. Por un momento, Bagoas fue el titiritero supremo de Persia, pero el tercer intento le salió mal. Darío III, joven y ambicioso, resistió sus órdenes, y cuando Bagoas intentó forzarlo a beber veneno, Darío le dio vuelta al juego y lo ejecutó. Y ahora te estarás preguntando si Bagoas fue visir. Oficialmente fue quiliarca, el cargo más alto después del rey, el equivalente a un gran visir, un puesto que combinaba poder militar, administrativo y acceso total al trono. ¿Por qué está en el puesto 3? Porque movía reyes como piezas de ajedrez, porque desde las sombras dictó el destino de un imperio y porque, aunque su historia se mezcla con leyenda, sigue fascinando siglos después. Puesto 2. Crisafius, el eunuco que quiso comprar la paz. Un hombre sin herederos, sin espada, pero con los hilos del imperio en su mano. El gran escenario es el Imperio Bizantino, heredero del Imperio Romano de Oriente. Un joven emperador, llamado Teodosio II, gobernaba en Constantinopla. Corría el siglo V, mientras los hunos, liderados por Atila, su rey, preparaban lanzas al norte. En el palacio bizantino se gestaba otro poder. Allí estaba Crisafius, un eunuco de cámara, es decir, funcionario palaciego de alto nivel, que ascendió sin herederos ni linaje. Su ventaja: nadie esperaría que él ni su descendencia ocupara el trono. Y también su condena era que nadie le protegería cuando cayera. ¿Por qué un eunuco dominaba el imperio? Porque en una corte llena de traiciones, un eunuco sin clan era precisamente lo que un emperador deseaba. Su lealtad parecía total hasta que no lo fue. Crisafius acumuló riqueza, manipuló nombramientos, y cuando Atila apareció ante las murallas de Constantinopla, exigió oro en vez de batalla. Fue él quien negoció, pagó tributos multimillonarios para alejar el saqueo. ¿Fue un error o astucia? Tal vez ambas. Pero cuando Teodosio II murió en 450 después de Cristo y el poder cambió de manos, Crisafius ya no tenía escudo. Fue arrestado, su fortuna confiscada y ejecutado por orden del nuevo emperador y su hermana, en venganza por sus excesos y traiciones. Y así, el eunuco que manejó el imperio terminó sin nada, salvo su nombre borrado de los archivos oficiales. ¿Por qué merece el puesto número 2? Porque sin espada negoció con el peor enemigo del imperio. Porque sin corona dirigió una facción del poder real. Y porque su caída muestra lo frágil que es el poder cuando no tienes familia que lo herede. Puesto 1. Chen He, el almirante de los 7 mares. Un niño sin patria, un eunuco sin herederos, y aún así, el rostro de un imperio que navegó el mundo. Imagina, China, siglo XV. La poderosa dinastía Ming buscaba restaurar su esplendor tras siglos de guerras, caos y dominio mongol. Su emperador, Yongle, decide que su reino debe dominar también los mares. Para ello, necesita algo más que barcos. Necesita
un símbolo. Y lo encontró en un niño llamado Ma He, nacido en Yunnan, de familia noble, musulmana huí y mongol. Tenía 10 años cuando los ejércitos de Min conquistaron su región. Fue capturado, castrado y su nombre cambió. Pasó a llamarse Chen He para despojarlo de su herencia musulmana. ¿Por qué castrar a un niño musulmán? Porque en la corte Min, un eunuco sin clan, sin hijos, sin aspiraciones de trono, era un servidor perfecto, leal al imperio, sin vínculo externo. Así, Chen He pasó de esclavo a consejero cercano del emperador. En el año 1405, la flota partió. No eran meros barcos de guerra, eran barcos del tesoro, de más de 120 metros, cargados con maderas exóticas, porcelana, decenas de mástiles, soldados, diplomáticos, embajadores, animales raros, jirafas, elefantes, especias, todas bajo la bandera del dragón chino. Durante 7 expediciones, la flota de Chen He cruzó el Océano Índico, llegó a la India, al Golfo Pérsico, a la costa este de África. El tiempo pasó y las expediciones perdieron importancia para el imperio y se dice que Chen He murió. Pero, ¿dónde está enterrado Chen He? Oficialmente hay una tumba en Nankín, pero muchas versiones dicen que fue enterrado en el mar, sobre sus barcos, entre corales y estrellas, sin haber perdido su fe. ¿Por qué este eunuco merece el puesto 1? Porque sin herederos conectó imperios, porque sin corona fue el navegante más grande de su época, porque su vida demuestra que el poder a veces viene en la forma más inesperada. Un eunuco, almirante de los 7 mares. Así que ahí lo tienes, la historia de un eunuco que navegó más lejos que cualquier emperador. ¿Te gustó este viaje por los rincones ocultos de la historia? Entonces, suscríbete, dale like y comparte este video con otros curiosos del pasado. ¿Qué otras historias crees que se esconden tras los muros de los palacios o en las rutas de los antiguos marineros? Déjamelo saber en los comentarios. Pero hey, espera, aún hay más. La historia de los eunucos no es solo una rareza de museo o de libro perdido. Es la muestra de siglos de control brutal sobre los cuerpos de hombres, de mujeres, de vencidos, de prisioneros y de niños. Durante siglos, castrar no fue una excepción, fue una institución. Un sistema legalizado, legitimado y expandido para garantizar su misión, borrar linajes y transformar personas en instrumentos del poder. Porque cuando un ejército caía, sus hombres eran ejecutados y sus hijos a veces eran convertidos en sirvientes eternos, no por debilidad, sino precisamente por su fuerza. Eran eliminados antes de crecer. Por eso, los eunucos no fueron simplemente figuras del poder cortesano o del ritual religioso. Fueron también víctimas de una forma de violencia de género históricamente silenciada. Un castigo ejercido por el simple hecho de ser hombres vulnerables, despojados de voz, familia y destino. A algunos les arrebataron la infancia, a otros la voz, a muchos toda posibilidad de ser alguien más que una función. Hoy, al contar su historia, no solo honramos su legado, sino que rescatamos del silencio uno de los mecanismos más oscuros del poder. ¿Te conmovió esta historia?
¿Te sorprendió lo que descubriste? Entonces, suscríbete, activa la campana y comparte este video con quien aún crea que la historia solo la escriben los vencedores. Porque aquí, en este canal, los silencios también tienen voz.